La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La Ventana, con Marta del Vado. Desde que tú llegaste todas las piedras me dan abrigo, y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo. Es nuestro himno ahogado, rumor de sables que yo te canto, lo usaré resonar como una herejía en el campanario. Son las 5 menos 25, las 4 menos 25 en Canarias. Estamos en La Ventana tomando café con Matías Vallés, Anairi Simón, Marc Amoros, Rafa Panadero y yo. Mañana a las 10 de la mañana salen las entradas para los nuevos conciertos de Oasis del próximo año. Según algunas filtraciones, los precios estarán entre 100 y 250 libras. Desde el fin de la pandemia ha habido bastante malestar con la industria de los macroconciertos por los precios inflados de las entradas, las colas virtuales interminables y un negocio enorme y no sé si creciente en torno a la reventa. Parece que es bastante común que las entradas para un concierto se agoten a los pocos minutos de ponerse a la venta, pero que enseguida aparezcan en las páginas de reventa con el precio duplicado o incluso triplicado. Esto pasa también en España y los artistas están mostrando cada vez más su malestar con esta especulación. Kim Martínez es director de Esmerarte y manager de bandas como Vetusta Morla o Joel López. Kim, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Siempre hemos hablado, yo tengo en la cabeza de escuchar siempre hablar de la reventa, pero ¿qué está pasando con este negocio? ¿Se está empeorando la situación en los últimos años o es una impresión? Bueno, yo creo que como todo lo que se compra y lo que se vende, la oferta y la demanda, pues al final acaba siendo un poco incontrolable. Yo lo que digo es que esto es terrible para el sector porque, bueno, polariza lo que es el poder adquisitivo de mucha gente. Parece que a mí realmente me pongo a pensar si al final todos los conciertos que vamos a hacer son conciertos para gente pudiente o realmente algo como la música, que es un bien esencial, de repente se lo estamos privando a mucha otra gente. Yo creo que también hay una moda, nosotros lo hemos vivido no hace tanto con lo que ha sido el boom inmobiliario, que de repente si tenías 4 ahorros no eras nadie si no especulabas y comprabas en plano algún piso, alguna vivienda, etcétera, etcétera, para especular. Eso es lo que a mí particularmente me da pánico porque el sector de la industria necesita otro tipo de alicientes, otro tipo de entendimientos y no, desde luego, que se nos encasille en esta fórmula que, por desgracia, como bien acabas de decir, pues se está haciendo como demasiado común, ¿no? Keini, ¿cuál es la solución? Porque hay un vacío legal en torno a esta historia y luego no sé qué margen de maniobra tenéis las propias bandas. A ver, es que en el momento que en el mercado aparece ya una entrada que se ha vendido es muy difícil, porque mientras haya una demanda y haya una especulación, a nosotros nos queda solamente informar muy bien, porque claro, hay una parte que es como la reventa o la venta secundaria de estas entradas, pero luego hay muchísima estafa, hay muchísima gente. ¿Cuántas veces nos encontramos como promotores que de repente nos encontramos a público que ha pagado una cantidad exagerada por una entrada y la ha comprado un portal que es ilegal, ¿no? Entonces al final esa gente dice, no, si yo he pagado por la entrada, y dice, ya, pero este papel es papel que no vale para nada, te lo han estafado, ¿no? Bueno, ahí, pues la empatía, ¿no?, de los promotores y de los artistas, al final acabamos que esa persona, en la medida de lo posible, pueda ver el concierto. Pero esto es me preguntas de vacío legal, y es que este sector aún necesita construir normalizarlo en cuestiones laborales, en cuestiones fiscales, en cuestiones educativas, urbanísticas, industriales, y este es una más, ¿no? Entonces hay que abordar el tema con muchísima seriedad, porque, como digo, estamos privando a mucha gente de comprar otras muchas entradas, porque estamos polarizando, que parece que se venden muchísimas entradas, se venden muchas entradas de muy pocos artistas. Hay muchos artistas nobles
que luego en las salas no venden ningún ticket porque el poder adquisitivo se ha ido para otro lado. Pero es que tú tratas, Kim, lo has dicho al principio, la música como un servicio público, como una cosa que se debe poder disfrutar, y está claro que es incluso saludable, pero se llama industria. Entonces yo, por ejemplo, en la estafa de la reventa hay un pícaro y hay un crédulo. Para mí el problema es si estamos seguros de que estos revendedores y estafadores y los que engañan no son a veces los propios digamos, generadores del mercado primario. Es decir, porque es lo que se estaba comentando ahora. O sea, inmediatamente, o sea, el que organiza un concierto, si no llena, pierde dinero. Esto lo sabemos. Y si llena, cree que se equivocó con el precio, porque podría haber llenado a un precio todavía más alto. Entonces, ¿quién lo está subiendo artificialmente? ¿El que ha organizado o es una reventa espontánea? Hombre, yo particularmente espero que el que organice o los que organizamos, porque formo parte de esto, del gremio, y no juguemos nunca a especular sobre todo esto, porque, como digo, a este sector, que sí que ahora mismo estamos al igual que el turismo y otras muchas actividades productivas, estamos como en un auge. Realmente, si comportamientos de este tipo lo que pueden hacer es destruirlo, porque sabemos cómo es. Yo entiendo que alrededor de todo lo que está significando un negocio aparece un método, aparece un proceso, aparece una facilitación y aparece en torno a ese negocio que se crea secundario, pues aparece la picaresca. ¿Sabes? Yo lo que contaba un poco antes también, que pasó con el mundo inmobiliario, que de repente reventó todo, ¿no? Pues no me gustaría que en este sector al que quiero, en el que trabajo y trabajamos cada día por dignificarlo, que de repente sea desde el propio sector. ¿Qué pasa? Que muchas veces es incontrolable en cuanto a las grandísimas plataformas que se venden estos tickets y todo lo que es las herramientas, los servicios paralelos, que al final no dejan de ser negocios también paralelos a todo esto. Pero es que esto lleva pasando no solamente en la reventa, lleva pasando en la especulación a la hora de organizar los propios eventos. ¿Por qué los conciertos son tan caros? Porque la producción ha crecido mucho y porque se ha especulado mucho en torno a todo lo que conlleva una venta de entrada. Al final, ¿qué ocurre? Que las entradas están siendo, después de la pandemia, un 25, un 30% por encima, como mínimo, después de la pandemia, y muchísimo más caros. ¿Esto qué significa? ¿Ha subido todo un 25, un 30, un 40%? La verdad es que no. Pues esa especulación es la que deberíamos de parar, porque vuelvo a lo que intentaba decir, lo que decía antes, es que luego las salas de conciertos, donde están los artistas, el talento que emerge, luego están vacías. ¿Por qué? Porque ya la gente, después de pagar estas cantidades de dinero, ya no les queda para ver al artista del mañana. En una sala. Y ahí es donde se está haciendo una división, una polarización, que parece que los que están en Champions, UEFA, tal, pero los de la Intertoto para abajo no. Claro, pero esto pasa, como bien dices, en muchas industrias, ¿no? Como en el fútbol. Claro. El fútbol es un gran ejemplo. El Bernabéu tiene el estadio lleno y seguramente el Alcoyano estará bastante vacío. Yo lo que te quería preguntar es, recuerdo hace unos meses cuando vino Taylor Swift a España, en reventa sus entradas alcanzaron, precios de miles de euros. ¿Qué relación tienen estos macroconciertos o macroeventos? O yo recuerdo haber ido al WeThink a ver a Manolo García, las entradas, si no eran de reventa, estaban a 80 euros, las más baratas. Entonces, ahí ya está la brecha de clase en el acceso a la música en directo sin que exista una reventa. ¿Qué relación tienen estos macroeventos y macroconciertos y esta brecha de clase y también el negocio de la reventa, que está en gran medida ahí? Bueno, yo creo que hay un fenómeno de fans que va asociado claramente. Entonces, el fenómeno de fans, esto ha pasado con los grandes artistas históricamente, las Spice Girls, Backstreet Boys, pues, es decir, son fenómenos de fans que de repente están como de moda y parece cómo no va a ir mi niño o yo mismo a ver el concierto de Taylor Swift. Entonces las familias, los ahorros, los abuelos, y al final se hace lo que sea para que no privar de ese concierto. Yo separaría el fenómeno de fans porque al final, pues es un evento único y más que ya una entrada es contentar a tu ser querido, ¿no? En este sentido, y esto ha ocurrido siempre. Que ocurra de esta forma tan salvaje es lo que realmente se está de algo que era como aislado, de repente se ha convertido en costumbre. Y eso es lo que realmente a mí me preocupa, que de repente todas las entradas o alguien que va a comprar una entrada
sospeche que todas las entradas que compra va a estar sometido a este fenómeno que está pasando. ¿Y qué aconsejas, Kim, para quien quiera comprar una entrada para ir a ver mañana a Vetusta, por ejemplo? ¿Que no compren en estas páginas web de reventa? Mira, nosotros hemos intentado, en este caso concreto, hay una comunidad de fans que se llama Valientes, que se ha trabajado desde hace muchísimo tiempo, que por pertenecer, que de forma gratuita, pues tienes primicias de las canciones, tienes descuentos, tienes adelantos de cosas antes que nadie, tienes material del artista que puedes tener antes que nadie o incluso en exclusiva. Cuidar un poco la comunidad y tenerla informada, al punto de decir, bueno, pues vamos a hacer estos conciertos, o vamos a hacer un parón de un tiempo, vamos a hacer unos últimos conciertos en unas salas, que evidentemente el aforo es más bajo, pero también queremos hacer un homenaje a las salas, porque parece que si te conviertes en un artista grande ya no puedes volver a las salas, y de alguna forma pues informamos a nuestra comunidad y lo que pedimos es, oye, van a salir hasta ahora, ser respetuosos con todo esto y, bueno, en la medida de lo posible, si se agotan, bueno, pues ya volveremos en el futuro y ya seguiremos haciendo y habrá otras giras, otras propuestas, otros espacios, o sea, pero entrar en una cartera de a ver cómo consigo una entrada pagando lo indecible, si la visión en este caso concreto, de unos artistas como Vetusta Morla, que siempre han dado cátedra en este sentido, y nosotros mismos organizando esto, si de repente pensamos, oye, si están en la reventa al doble, igual tendríamos que ponerlos al doble. Ahí es donde está el error. Claro. ¿Por qué? Porque estaríamos especulando con el precio de las propias entradas. Y ahí es donde tenemos que ser responsables del propio sector para decir, no, los precios son los que la gente puede pagar por el espectáculo que estás ofreciendo. Y la pena, claro, la pena aquí es lo que os ha pasado ahora, que hacéis esa venta para la comunidad de Valientes y pasa, como decía Guille Galván en X, ¿no?, que alguien entra en esa compra limitada y a los 15 minutos esa entrada que ha conseguido la pone de reventa por 30 euros más, y como dice ese tuit de Guille Galván, pues vamos campeón, que ya tienes un imperio, ya estás más cerca de irte a Andorra a evadir impuestos. Comprar una entrada y ponerla a la venta por 30 euros más a los 10 minutos es de puto cutre mononeuronal. Claro, a evadir 30 euros de los que te sacas con la entrada, la verdad que es un poco... Cargándose además todo ese cariño que tenías hacia los... Me parecía importante comentarlo. Así que, Kim Martínez, te damos las gracias por asomarte a la ventana. Nada, a vosotros siempre. Que vaya muy bien. Fuerte. Un besazo. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre.